Bienvenidos a la clase número 12 de la materia electrónica de los sistemas de adquisición, procesamiento y control industrial 2 de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. El día de hoy comenzaremos a ver el tema de rectificadores. En esta clase veremos como primer tema la rectificación monofásica no controlada de media onda. Luego veremos la rectificación monofásica controlada de media onda y la bilografía. El término no controlado se refiere al uso de diodos para proceder a hacer la rectificación y el término controlado es el uso de tiristores para hacer el proceso de rectificación. Comenzaremos atendiendo el tema de rectificación monofásica no controlada de media onda, usando un circuito muy sencillo de rectificación con un diodo y una resistencia. La resistencia es la carga. Tenemos el voltaje de entrada, que es una onda senoidal de tipo 120 voltios RMS o 170 voltios máximo, pico. Y pretendemos, esa señal pues es bipolar, tiene voltaje positivo y voltaje negativo. La idea del proceso de rectificación es convertirla en una señal monopolar, es decir, que tenga puros valores positivos o puros valores negativos. Entonces, recordemos que a partir de este momento los diodos son considerados como diodos ideales, o sea, no hay caída de voltaje en ellos cuando están conduciendo, es decir, son un cortocircuito. El modelo real tendría que tener 0,7, 0,6 voltios de caída de tensión, pero dadas las escalas de voltaje que vamos a manejar, no tiene sentido manejar esa pequeña cantidad, considerarla dentro de los cálculos que vamos a realizar. Al aplicar el voltaje de entrada de forma senoidal al circuito, pues la señal de entrada del mismo va a ser una onda senoidal donde alcanza un valor pico, un valor máximo y un valor muy mínimo, o un valor menos B de pico menos valor máximo. Una señal senoidal centrada en cero, ¿no? La segunda señal es la señal de salida. Dada la manera como está colocado el diodo, donde el ánodo está del lado de la señal de entrada, cuando el diodo entra a conducir, que la señal de entrada es eminentemente positiva, pues el diodo entra a funcionar y aparece en la carga esa señal positiva de la entrada, ¿verdad? Y sigue la forma de ella en forma senoidal, es el lóbulo positivo. Cuando la señal de entrada se hace cero y toma valores negativos, el diodo va a dejar de conducir, se va a comportar como un circuito abierto y por lo tanto no va a haber tensión aplicada a los terminales de la resistencia y por lo tanto su valor es cero. Y así sucesivamente, según venga en el ciclo positivo o el ciclo negativo de la señal de entrada, pues vamos a tener un lóbulo positivo a la salida y cero, un lóbulo positivo y a la salida y cero. En el caso del diodo, cuando el diodo está conduciendo, que es todo el intervalo donde la señal de entrada es positiva, pues vale 0 voltios, como ven allí. Y luego, cuando la señal se hace negativa, el diodo deja de conducir, es un circuito abierto y básicamente la diferencia entre lo que está en el ánodo y lo que está en el cátodo del diodo pues va a ser esencialmente el voltaje negativo de la señal de entrada. Entonces veamos que son señales de alguna manera de entre la que está en la carga y el diodo son complementarias, ¿no? A partir de lo que observamos en las señales de onda, podemos determinar cuál es el voltaje V sub 0, ¿verdad?
como el promedio de la señal cuando tiene el lóbulo positivo y tiene 0, que se calcula por la fórmula de 1 sobre 2pi, que es el periodo entre la integral entre 0 y pi, que es donde hay señal realmente. B máximo seno de omega t d de omega t, que eso viene dando B máximo entre pi. Y la corriente a partir de ese voltaje sería B sub 0 entre R igual a B máximo entre pi por R. Ahora, el voltaje medio cuadrático, que es el voltaje RMS, es igual a la raíz cuadrada de 1 sobre 2pi por la integral entre 0 y pi de la señal de entrada elevada al cuadrado, Bm seno de omega t elevado al cuadrado, d de omega t, y eso es igual a B máximo medio. Por lo tanto, la corriente RMS va a ser igual a Bm entre 2R. Veamos el ejemplo 12.1. Para el circuito rectificador de media onda, la fuente es una sinusoide de 120 voltios RMS a una frecuencia de 60 Hz. La resistencia de carga es 5 ohmios. Determine la corriente de carga promedio, la potencia promedio absorbida por la carga y el factor de potencia del circuito. Bueno, procedemos a hacer los cálculos correspondientes. El voltaje máximo es 120 voltios RMS por R2, eso nos da 169.7 voltios. La corriente RMS es el voltaje máximo entre 2R, eso nos da 17 amperios. La potencia disipada en la carga va a ser la corriente RMS al cuadrado por R, eso nos da 1440 vatios. Y la corriente promedio en el circuito, B sub 0 entre R, que es B máximo entre pi por R, eso nos da 10.8 amperios. Determinamos el voltaje RMS entregado a la carga, el voltaje máximo dividido entre 2, eso nos da 84.9 voltios. La potencia calculada a partir de ese voltaje sería voltaje RMS al cuadrado entre R, que nos da también igual 1440 vatios. Y el factor de potencia, que es la potencia real entre la potencia aparente, que sería P entre el voltaje RMS por la corriente RMS, eso nos da un factor de potencia de 0.707. Ahora vamos a estudiar el comportamiento de un rectificador de media onda con carga RL. Entonces vamos a ver cuál es el efecto de poner una inductancia en el circuito, lo cual es muy común porque generalmente las cargas que se manejan muchas veces acá tienen un comportamiento inductivo. Entonces vemos la señal de entrada, el diodo, con el ánodo colocado hacia el lado de la señal de entrada, la resistencia y la inductancia en serie. Entonces la carga total es lo que cae en la resistencia R y lo que cae en la inductancia L. El efecto de colocar la inductancia trae como consecuencia que se produzca un desfasaje entre el voltaje y la corriente presentes en el circuito. Como podemos observar, en lugar de que la corriente valga 0 en pi, ella permanece una cierta cantidad omega t más allá, que es el número la letra beta que aparece allí. De tal manera de que si el proceso es cíclico, como lo es, siempre la corriente va a estar por delante del voltaje que se especifica, lo cual afecta el comportamiento esperado del circuito. Debido
a este comportamiento producido por la inductancia, observamos que el voltaje de salida, en lugar de ser este, cero cuando la señal negativa no aparece, implica que el diodo va a permanecer conduciendo más tiempo del que esperábamos por el efecto de la inductancia y realmente se apaga cuando está el ángulo beta, que es cuando efectivamente la corriente se hace cero. Entonces, durante ese intervalo de omega t va a haber señal todavía, una señal negativa. Y del lado de la resistencia, pues obviamente ese voltaje también va a permanecer, va a haber un voltaje que va a permanecer más allá de pi, del periodo pi, hasta llegar a beta. Y luego el ciclo se vuelve a reiniciar en 2pi. Quiere decir que hay un periodo de tiempo más pequeño que pi, porque va entre beta y 2pi, que no es el periodo completo de pi. Entonces, por esa razón, pues hay que ver cómo se afectan los cálculos que hemos hecho de corrientes, voltajes y potencias asociados. En el caso del inductor, eh, observamos que, por supuesto, el voltaje en el inductor va a ser menor en magnitud, lo vemos por el valor máximo, y el comportamiento es similar al que observamos en la lámina pasada, porque igual va a haber voltaje aplicado al inductor, aunque más pequeño, porque la resistencia absorbe parte del voltaje que se le aplicó. Entonces lo que le llega a la inductancia es un voltaje menor del máximo, igual, pero ese voltaje en la inductancia permanece hasta que está el ángulo beta allí. Después de allí, ese voltaje se apaga hasta que comienza otra vez el ciclo. En la parte de abajo vemos el voltaje en el diodo. Pues obviamente si la corriente está desfasada, sigue pasando corriente por el diodo, lo mantiene encendido hasta llegar al ángulo beta. Por lo tanto, el voltaje en el diodo vale cero, porque está encendido. Luego el diodo se apaga, empieza a manejar la señal de salida que está en el semiciclo negativo a partir de ese momento, hasta que se hace cero, y cuando comienza otra vez a repetirse el ciclo de voltaje alterno. Entonces, estas formas de onda que ilustran claramente el comportamiento del circuito. Entonces, obviamente hay que ajustar un poco los cálculos en función de ese ángulo beta que dura encendido más tiempo el diodo. Bueno, entonces ahora establecemos un poco las ecuaciones para poder hacer los cálculos correspondientes. Recorremos la malla, tenemos el voltaje de entrada expresado por B sub m por el seno de omega t. Del otro lado, la suma de los voltajes, aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje, que sería lo que cae en la resistencia, que es R por I de t, más L por DI de t a de t, ¿no? Que es lo que cae, es el voltaje que cae en la inductancia. La corriente que se genera tiene dos términos, la I sub F, que es la respuesta forzada, y la I sub N, que es la respuesta natural. Entonces decimos que la corriente que se genera en el circuito es I sub F de t más I sub N de t. La corriente forzada, I sub F de t, se puede expresar como el voltaje máximo entre la impedancia, Z, multiplicado por el seno de omega t menos tita, que es el ángulo del desfasaje. Z, por supuesto, es el módulo de la R al cuadrado más omega L al cuadrado, es el módulo de la impedancia. Y tita viene dado por la cotangente de omega L entre R, o sea, de la parte imaginaria entre la parte real.
Para determinar la expresión de el modo natural de la corriente, pues sabemos que en ese caso el voltaje que es independiente se apaga y nos queda que R por I de t más L por d I de t a de t es igual a cero. Si despejamos de ahí la corriente, nos queda que la corriente en modo natural es igual a una constante A multiplicada por la exponencial de t sobre tau, donde tau es la constante de tiempo que calculamos anteriormente. De tal manera entonces que la expresión total de la corriente, la natural y la forzada, va a venir dada por la expresión B sub m entre z por el seno de omega t menos tita más A por E a la menos t sobre tau. Si evaluamos la corriente en t igual 0, ¿verdad? Nos da que y su t igual 0 y su t y su dt se igual a 0 es igual a bm entre z por el seno de 0 menos tita más a por e a la 0 igual 0. De tal manera de que allí eso tiene que ser igual a 0. Entonces de ahí despejamos el valor de a, que va a ser igual a bm entre z por el seno de tita, ¿no? Para hallar el valor de la constante a partir de la condición anterior. La expresión total de la corriente es I sub omega t, que haríamos en la lámina anterior, que es la combinación de la natural más la forzada. Si evaluamos la corriente en beta, que es el momento en cual la corriente se anula, entonces nos da que I de beta es igual a bm entre z por el seno de beta menos tita más seno de tita por e a la menos beta entre omega tau. Quitando la constante nos queda que el seno de beta menos tita más el seno de tita por e a la menos beta sobre omega tau es igual a 0. Resumiendo, tenemos una corriente I de omega t que tiene dos partes. La primera, donde tiene un comportamiento pseudo-senoidal, que viene dado por la expresión B máximo entre z por el seno de omega t menos tita más el seno de tita por e a la omega t entre omega tau, para la parte pseudo-senoidal. Y cuando la corriente vale 0, pues es 0. De allí ya sabemos que Z es el módulo de la impedancia resistiva e inductiva. Tita, que es el desfasaje, va a ser igual a la cotangente de omega L entre R, y el tau es L entre R. Entonces la expresión general de la corriente RMS, que se define como la raíz cuadrada de 1 sobre 2pi por la integral entre 0 y 2pi de I cuadrado de omega t a dt, como ahora está limitada, no es completa, sería la raíz cuadrada de 1 sobre 2pi entre 0 y beta, que es hasta donde la corriente vale 0, por I cuadrado omega t de omega t. Y el I sub 0 del sistema, que es la promedio, va a ser igual a 1 sobre 2pi por la integral entre 0 y beta de I de omega t de omega t. Veamos el ejemplo 12.2. Para el circuito rectificador de media onda con carga RL, se sabe que R vale 100 ohmios, L vale 0.1 henrys, omega igual a 370 radianes sobre segundos, que son cuando omega 2pi por 60 Hz, y B máximo es igual a 100 voltios. Determine una expresión para la corriente en este circuito. Determine la corriente promedio, determine la corriente RMS y la potencia absorbida por la carga RL y el factor de potencia.
Bueno, empezamos a hacer nuestros cálculos correspondientes. El valor de la impedancia Z, metiendo R al cuadrado más omega L al cuadrado raíz cuadrada de eso, nos da 106.9 ohmios. El desfasaje θ es la cotangente omega L entre R, eso da 20.7 grados, su equivalente en radianes, que es 0.361 radianes. Omega tau, que es igual a omega por L entre R, nos da 0.377 radianes. De acuerdo a lo que hemos estudiado, la corriente y su omega de t, considerando la natural y la forzada, nos da 0.936 seno de omega t menos 0.361 más 0.331 por E a la menos omega t dividido entre 0.377 amperios. La expresión para cuando la corriente se hace cero, que es cuando vale beta, que la idea es determinar en qué momento la corriente se apaga, porque ese es el intervalo de integración, ¿no? Entonces sabemos que esa parte se hace cero, que es el momento que la corriente se hace cero, quitando las constantes. Entonces el seno de beta menos 0.361 más el seno es 0.361 por E a la menos beta entre 0.377 es igual a 0. Despejamos beta de ahí, como hicimos anteriormente, y nos da que beta es igual a 3.5 radianes, o su equivalente en grados, beta es igual a 201 grados. Determinamos ahora el I sub 0 promedio por el intervalo correspondiente hasta que hay corriente por el diodo. Sería 1 sobre 2 pi por integral entre 0 y 3.50, que es el valor de beta, por la expresión de la corriente respecto de omega t. Eso nos da, según lo que vimos en las ecuaciones, 0.308 amperios. Y la corriente RMS sería la raíz cuadrada de 1 sobre 2 pi por la integral de entre 0 y 3.50 del valor de la corriente, de la expresión de la corriente al cuadrado, ¿verdad? D de omega t. Eso, de acuerdo a lo que vimos, nos da 0.474 amperios. Y si calculamos la potencia RMS asociada con esa corriente, que sería IRMS al cuadrado por R, nos daría 22.4 vatios. Otra forma de calcular esa potencia RMS sería expresando la potencia omega de t entre el voltaje por la corriente, ¿no? Entonces aplicaríamos la definición por la integral y entonces nos daría igual, pues si aplicamos eso, multiplicamos la expresión del voltaje por la expresión de la corriente, la integramos en el periodo donde está activa la señal, la dividimos entre 2pi, eso nos da 22.4 vatios. Y entonces el factor de potencia, que sería P entre S, donde P es lo que acabamos de calcular, y la otra sería la expresión del voltaje RMS y la corriente RMS, me daría que el factor de potencia sería 0.67. Veamos ahora el ejemplo 12.3. Utilice el programa PSpice para analizar el circuito del ejemplo 12.2. Si simulamos el circuito usando PSpice, le ponemos una sonda de corriente en el tiempo a la carga y vemos cuál es el comportamiento del circuito, observamos que la señal se hace cero para un ángulo de aproximadamente 201 grados. Está, si de acuerdo a la sonda, 200.455, lo cual está bastante cerca del resultado que obtuvimos
vemos usando las ecuaciones. Luego de calculado el valor del ángulo beta, podemos determinar cuánto vale la corriente RMS en el circuito. Y para hacerlo utilizamos una línea de comandos que tiene el PROE. Una vez que se ejecuta la visualización, él te deja una línea de comandos donde uno puede apelar a ciertas funciones que hay allí dentro del graficador, entre ellas el valor RMS de la variable de interés, en este caso es la corriente, y uno la pone a que la grafique. Entonces, haciendo eso, nos da que la corriente RMS del circuito es 468 mA, lo cual se acerca muchísimo al valor esperado. Recuerda que siempre debemos tomar en cuenta que hay pequeñas diferencias entre lo teórico y lo simulado, pero usualmente casi coinciden o coinciden con una exactitud bastante buena. Veamos el ejemplo 12.4. Diseñe un circuito para producir una corriente promedio de 2 amperios en una resistencia de 10 ohmios. La fuente de poder es de 120 voltios RMS a 60 Hz. Una solución para este problema es utilizar un circuito rectificador de media onda con carga resistiva. Para ver si logramos la meta de corriente que nos pone, que es de 2 amperios. Si hacemos el cálculo correspondiente al valor promedio de la corriente en ese circuito, con solamente la resistencia, nos daría una corriente de alrededor de 5.4 amperios. Entonces uno pensaría, bueno, tendríamos que de alguna manera aumentar la resistencia para reducir la corriente. Pero aumentar la resistencia significa tener más disipación de voltaje, que son pérdidas básicamente. Entonces la solución alternativa sería colocar una inductancia en serie con la resistencia que ya tenemos, buscando una reducción de corriente y que no tengamos pérdidas asociadas. Ahora, la solución para esto pasa por un proceso de tanteo, porque, bueno, una de las soluciones, ¿no? Pasa por un proceso de tanteo usando SPICE, y es la parametrización del valor de la bobina, que significa empezar en un valor e irlo incrementando paulatinamente hasta que la variable que uno está analizando, que en este caso sea la corriente, nos dé el valor deseado de 2 amperios. Entonces en pantalla ven el circuito que se usa para la simulación, con la fuente de voltaje de entrada, su voltaje pico y su frecuencia de 60 Hz, un diodo genérico de break, la resistencia de 10 ohmios y la bobina a la cual le vamos a añadir los parámetros. En pantalla vemos el cuadro de diálogo para configurar la parametrización de la bobina o el inductor. Se le colocan 3 valores, que es el valor donde comienza, el valor donde termina y los incrementos. Entonces empezamos con un valor en 0.05 henrys, vamos a parar en 0.2 henrys y hacemos incrementos de 0.05 henrys por vez, y que es un incremento lineal. Si mandamos a graficar la corriente y esos gráficos están asociados a los distintos valores que se están generando de L, observamos que la meta de corriente se logra, ¿verdad? Una corriente de 2.01 amperios, lo cual es bastante buena, ¿verdad? Variando la rata de cambio de la bobina.
¿ok? Y se obtiene que para cuando L es 0.15 henries, la corriente promedio da aproximadamente 2 amperios. Veamos ahora el caso del uso de un rectificador de media onda para una carga inductiva, pero que también tenga una fuente de C. Es decir, que como que la energía AC va hacia la fuente DC. Por eso aparece en serie con R y con L. Para analizar esta situación, dividimos el circuito en dos escenarios posibles, como una especie de superposición. Tenemos un circuito donde la fuente DC vale 0 y solamente hay una fuente alterna con la resistencia y la inductancia, y vemos el efecto sobre la corriente. Y por otro lado tendríamos el circuito sin la fuente AC apagada y solamente con la fuente DC y sin la bobina, como es el tema de la respuesta forzada en corriente alterna y la respuesta forzada en corriente continua. Si observamos un poquito en detalle el circuito original, ¿qué va a pasar con el diodo si yo coloco esa fuente DC? Esa fuente DC está conectada al cátodo del diodo y la fuente AC está conectada al ánodo del diodo. Significa que para que el diodo conduzca, la fuente AC tiene que superar el valor de la fuente DC en un momento dado para que él empiece a conducir y empiece a fluir corriente a través del circuito. Entonces, básicamente, lo que hace esta fuente DC, en este caso, es como retrasar el encendido del diodo. Y el ángulo alfa que aparece en pantalla ilustra es lo que se requiere para que la señal de entrada alcance y supere al valor de C. En ese momento, entonces, el diodo va a empezar a conducir y funcionará como es un rectificador. Entonces, como está la inductancia, la corriente obviamente está desfasada y va a terminar con un ángulo beta para hacerse cero, como vimos en los ejemplos pasados. La respuesta natural, que es la que vimos también previamente, tiene una expresión que tiene que ver con algo exponencial. Si su ndt es igual a por e a la menos t en teta, donde tau es la constante de tiempo del circuito, eso nos deja que la expresión general de la corriente tiene dos temas, dos partes. La expresión que tiene la forzada más la natural, ¿verdad? Mientras haya corriente entre alfa y beta. Empieza a haber corriente en alfa y se acaba la corriente en beta. Y el resto de los casos la corriente va a ser cero. Son los dos valores posibles de la corriente. El valor de la constante A ya también lo vimos cuando hacíamos cero la expresión de la corriente y nos da que A despejado en este caso va a ser menos Bm entre Z, el voltaje máximo entre Z por el seno de alfa menos beta, más el voltaje BDC entre R multiplicado por el término exponencial que es E a la alfa entre omega tau. El valor de la corriente RMS va a ser la raíz cuadrada de 1 sobre 2pi por la integral entre alfa y beta, que sería multiplicando por la corriente al cuadrado de omega de t. La potencia de C, que aparece aquí por efecto de estar la fuente de C, sería la corriente por el voltaje de C, la corriente sub 0, que es la corriente promedio, por DC. Por el promedio se parece más a DC que la cuadrática, por supuesto. Y la corriente promedio va a ser 1 sobre pi por la integral entre alfa y beta de la corriente por dA de t, d de omega de t. La potencia
AC va a ser igual a la corriente, la potencia RMS, que es igual a IRMS al cuadrado por R, más la corriente, la potencia asociada a la fuente DC, que sería I sub 0 por BDC. Esa suma de esas dos potencias forman la potencia AC. Y esa potencia AC, en términos generales, se calcula como 1 sobre 2pi por la integral entre 0 y 2pi, todo el rango de funcionamiento del circuito, por el voltaje, de la integral del voltaje por la corriente integrada respecto a omega t, ¿verdad? Entonces tenemos esa expresión que está circunscrita entre alfa y beta, donde la señal de entrada en el dominio de la frecuencia es B sub m por el seno de omega t. Veamos el ejemplo 12.5. Para el circuito rectificador se sabe que R es igual a 2 ohmios, L es igual a 20 milihenries y BDC es igual a 100 voltios. La fuente de corriente alterna es 120 voltios RMS a 60 Hz. Determine una expresión para la corriente en el circuito, la potencia absorbida por la resistencia o disipada por la resistencia, la potencia absorbida por la fuente de corriente continua, la fuente DC, y la potencia suministrada por la fuente AC y el factor de potencia del circuito. Veamos la solución del problema. Calculamos cuánto es el valor de pico, de máximo. Calculamos el valor de Z, que es la impedancia general del circuito. Calculamos el valor de tita con el desfasaje que está asociado con la constante de tiempo. Nos da 1.31 radianes. Calculamos el ángulo alfa para el cual el diodo comienza a conducir. Nos da 0.0630 radianes o 36.1 grados. Calculamos omega tau, nos da 3.77 radianes. La corriente, cuando omega t es igual a beta, la evaluamos en la expresión que tuvimos general de corriente, que depende de omega t. Y eso lo igualamos a 0 porque cuando el ángulo vale beta, la corriente se va a hacer 0. De ahí despejamos el valor de beta, que nos da 3.37 radianes o 193 grados. La corriente RMS, aplicando la fórmula correspondiente, ¿verdad? Es la raíz cuadrada de 1 sobre 2pi por la integral entre alfa y beta de I cuadrado a de D, y eso nos da 3.98 amperios. Y la potencia en la resistencia, la potencia RMS va a ser I cuadrado RMS por R, nos da 31.7 vatios. La corriente I sub 0, que es la corriente promedio, va a ser 1 sobre 2pi por la integral entre alfa y beta de la corriente omega t de a omega t, que da 2.25 amperios. La potencia debido a la fuente DC va a ser la corriente promedio por el voltaje BDC, da 225 vatios. La potencia total debido a la parte resistiva más la potencia de la fuente DC nos da 256 vatios, y el factor de potencia, que es la potencia P dividido entre la aparente, que es el voltaje RMS por la corriente RMS, eso nos da 0.54 de factor de potencia. Veamos el caso de un rectificador de media onda con carga inductiva pura y una fuente de corriente continua DC en el circuito. O sea, es la misma estructura, pero sin la resistencia. La expresión de la ley de Kirchhoff de voltaje, en este caso,
tendríamos que por un lado está el voltaje de entrada, V sub m seno omega t, y por otro lado está la corriente, que en realidad no depende en principio de omega t, sería L por dIA de t más B de C. Si hacemos un cambio de variable respecto a t y omega t, podríamos reescribir esta ecuación como el voltaje máximo seno de omega t igual a L entre omega por la derivada de la corriente en función de omega t de dt más B de C, simplemente para acomodar mejor las variables de análisis del circuito. Si despejamos de omega de t a dt, nos queda que es igual a Bm por el seno omega t menos Bc entre omega L, que es la impedancia que está en el circuito. Si queremos sacar la expresión de la corriente en función de omega t, nos queda que es igual a 1 sobre omega L por la integral entre 0 y omega t por Bm seno de lambda de la derivada de lambda, haciendo un cambio de variable, menos 1 sobre omega L por la integral entre alfa y omega t de B de C por D de lambda. Recuerden que se cambia la variable omega t por lambda para poder reescribir la ecuación de la corriente. Eso nos deja dos posibles estados. Cuando hay corriente, que es cuando el voltaje de entrada alcanza el voltaje de la fuente de poder BDC, y la corriente es cero, cuando el diodo se apaga y entonces no hay corriente. Entonces, la expresión de la corriente en función de omega t sería B sub m entre omega L por el coseno de alfa menos el coseno de omega t más B de C entre omega L por alfa menos omega t. Esa sería la expresión de la corriente para la parte que tiene forma senoidal mezclada con el voltaje DC. El resto vale 0. Veamos el ejemplo 12.6. Para el circuito estudiado, la fuente de corriente alterna es 120 voltios RMS a 60 Hz, la inductancia es 50 mH y la fuente DC vale 72 voltios. Determine una expresión para la corriente del circuito, la potencia absorbida por la fuente de corriente continua y el factor de potencia. Bueno, aplicamos las ecuaciones que ya hemos estudiado, hallamos el valor de alfa, que es el momento en el cual la fuente de entrada alcanza al voltaje DC. Esto nos da 25.1 grados. Luego hallamos la expresión de la corriente en función de omega t. Nos da 9.83 menos 9 coseno omega t menos 3.82 omega t amperios. Hallamos el valor de beta, buscando donde la corriente se hace 0, es decir, donde omega t se hace 0, y nos da que beta nos da 4.04 radianes. Luego calculamos el valor de la corriente promedio y sub 0, aplicando la fórmula de la integral entre alfa y beta, y nos da 2.46 amperios. Calculamos ahora la potencia DC, que es el voltaje promedio, la corriente promedio por el voltaje DC. Eso nos da 177 vatios. Calculamos la corriente RMS y la corriente RMS nos da 3.81 amperios, calculando entre alfa y beta. Y el factor de potencia, que es la relación entre la potencia P y la S, nos da 0.388. Vean ustedes cómo ha ido bajando el factor de potencia, o por lo menos cambia en las aplicaciones que hemos ido estudiando. Por eso es tan importante sacar números para uno familiarizarse con esta información.
Veamos ahora qué sucede si al circuito rectificador de media onda le agregamos un diodo de marcha libre para poder manejar la energía atrapada en el inductor. Vamos a ver que cuando la señal de entrada tiene el semiciclo positivo, el diodo de 1 va a conducir y el diodo de 2 va a estar abierto porque el cátodo es muy positivo, mientras que en el caso del diodo 1 el ánodo es muy positivo. Y tendríamos, en el caso de que el diodo 1 conduzca, pues el rectificador de media onda que ya estudiamos. Sin embargo, cuando llega el periodo negativo de la señal de entrada, de 1 se apaga y debido a la energía del inductor, de 2 se activa. De tal manera que se van a formar dos circuitos, uno para el semiciclo positivo y otro para el semiciclo negativo. Aquí podemos ver los dos circuitos equivalentes. El circuito equivalente cuando B sub S es positivo, el circuito de la izquierda. Entonces el voltaje sobre la carga RL es obviamente el que es la señal B sub S. Y a la derecha vemos el circuito equivalente cuando está el semiciclo negativo, cuando B sub S es negativo. Entonces observamos que el voltaje sobre la carga va a ser esencialmente cero, porque el otro diodo, el diodo 2, no tiene caída de voltaje, por lo tanto es como un cortocircuito. El voltaje en la carga del rectificador lo podemos expresar en función de la serie de Fourier, tal como hemos trabajado en clases previas, donde B sub t es igual a B sub m entre pi más bm medio seno omega t, que es una parte de la función, una mitad de la función, y la otra viene con la serie de Fourier, con los armónicos de la serie de Fourier. La forma de onda de la corriente en la carga tiene un aspecto básicamente senoidal. Al principio hay un transitorio que es el que no se repite hasta que la señal se estabiliza. Y observamos que al final de cada periodo o semiperiodo del positivo y luego el negativo, pues hay continuidad en la corriente. O sea que así como cuando termina el periodo, la misma corriente que hay allí es la misma el otro periodo. O sea, se igualan los puntos de las corrientes, dando como resultado el aspecto senoidal de la señal que se ve en pantalla. En el caso del voltaje de salida, que es igual básicamente al voltaje de entrada, pues vamos a tener dos semiperiodos. El periodo donde el diodo 1 está activo corresponde que la señal de salida es igual al voltaje de entrada, una señal senoidal. Y en el siguiente periodo, entre pi y 2pi, ese voltaje que está allí va a valer 0, como vimos en el circuito, cuando el diodo 2 se activa. En el caso de la corriente va a tener un aspecto senoidal, como ya vimos, pero con una deformación debido a la presencia del inductor. Al principio del periodo tiene una característica senoidal desfasada y luego en la segunda parte, cuando el diodo 2 está activo, hay como un comportamiento inductivo de descarga. Y entonces como la señal es continua, pues igual la corriente con que termina el periodo es la misma con la que empieza el siguiente, y ahí no hay disrupción en la señal. En el caso de los diodos, en el caso del diodo 1, el diodo 1 conduce en el primer ciclo, la primera parte del ciclo entre 0 y pi, y obviamente se apaga en la siguiente parte. ¿Okay? Por lo tanto no hay corriente. Entonces en la primera parte entre 0 y pi pues va a seguir el comportamiento
eh, cuasi senoidal que permite la presencia del inductor. Una vez que se apaga, vale 0. Y en el caso del diodo 2, que se activa solamente en el semiciclo entre pi y 2pi, la primera parte es 0, no hay corriente, y la segunda parte es más o menos el comportamiento transitorio de exponencial, de caída exponencial, que acompaña la presencia del inductor. Veamos ahora el ejemplo 12.7. Determine el voltaje y la corriente promedio y la potencia absorbida por la resistencia en el circuito, donde R es igual a 2 ohmios y L es igual a 25 milihenrios. El voltaje de entrada tiene un voltaje máximo de 100 voltios y la frecuencia de ese generador es de 60 Hz. Bueno, podemos hallar el voltaje de salida promedio de acuerdo a lo que estudiamos en las clases previas. Sabemos que V sub 0 es igual al voltaje máximo entre pi, dado que tiene un comportamiento senoidal y la otra parte de la segunda mitad vale 0. Entonces eso nos da 31.8 voltios y la corriente va a ser el voltaje de salida promedio entre la resistencia y eso nos da 15.9 amperios. En el caso del valor RMS vamos a tener que utilizar la relación con la serie de Fourier. Entonces hallamos que la corriente RMS y su n es igual a B sub n entre Zn, donde n representa el número del armónico, y la impedancia sería igual al módulo de R más Jn omega sub 0L, que es la expresión que aparece allí. En el caso del voltaje, pues tenemos la expresión previa, B sub m entre pi más B sub m medio seno omega sub 0 menos toda la expresión de Fourier asociada a los armónicos, y podemos calcular el voltaje del armónico 1, el armónico 2, del armónico 4, el armónico 6, ¿no? Los dobles. Entonces cada de esos armónicos va a ser uno 50 voltios, el otro 21.2 voltios, el otro 4.24 y el otro 1.82 voltios. Podemos resumir en una tabla el resultado de los términos de Fourier, donde está la fundamental y los armónicos más importantes, el valor del armónico, la impedancia asociada a ese armónico y la corriente asociada a ese armónico, todos valores RMS, ¿no? Entonces fíjense que la corriente va de 15.9 amperios, luego 5.19 amperios, luego 1.2 amperios, 0.11 amperios y 0.03 amperios. Para el cálculo de la corriente RMS partimos de la expresión general en forma de la corriente, donde tenemos la fundamental, la raíz cuadrada de esa corriente elevada al cuadrado, tomada sobre el periodo de atención, más los armónicos correspondientes de corriente, también elevados al cuadrado. Entonces, metiendo el valor de la fundamental, que es I sub 0, la elevamos al cuadrado, más todos los sumatorios de los otros armónicos, nos da que la corriente RMS es igual a 16.34 amperios. De allí podemos entonces calcular el valor de la potencia RMS, y la IRMS al cuadrado por R, eso nos da 534 vatios. Como los armónicos no son deseados en las señales presentes en el circuito, se puede lograr una reducción significativa de ellos aumentando el valor de la inductancia que está presente en el circuito. Si la inductancia es
en teoría infinitamente grande, la impedancia de la carga en términos de la corriente alterna serie Fourier es infinita. Y por lo tanto la corriente en la carga va a ser una corriente continua, no te va a tener términos alternos. Por lo tanto, la corriente de salida en el tiempo va a ser más o menos I sub 0 promedio, ¿okay? Que es B sub 0 entre R, que es B máximo entre pi por R. Siempre y cuando L sea lo suficientemente grande. Y las variaciones esperadas de la corriente I sub 0 son aproximadamente 2 veces la magnitud del primer armónico, más o menos. Veamos el ejemplo 12.8. Para el rectificador de media onda con un diodo de marcha libre y carga RL, la fuente es de 240 voltios RMS a 60 Hz y R es igual a 8 ohmios. Suponiendo que L es infinitamente grande, determine la potencia absorbida por la carga y el factor de potencia visto desde la fuente. Dibuje el voltaje de salida, la corriente por el diodo 1 y por el diodo 2. Determine la corriente promedio en cada diodo. Para una inductancia finita, determine el valor de L de tal manera que la corriente pico a pico no sea más allá del 10% de la corriente promedio. Bueno, aplicamos las fórmulas vistas. Sabemos que la corriente en función de omega t va a ser igual a I sub 0, que es la corriente promedio, que es igual a B sub 0 entre R. Esa corriente nos va a dar 13.5 amperes y es más o menos el valor de la corriente RMS presente en el circuito. La potencia, ya la vimos, es la IRMS al cuadrado por R, eso nos da 1459 vatios. La corriente asociada, la corriente RMS asociada al primer armónico va a ser igual a 9.55 amperios, y el factor de potencia, que es la potencia P que acabamos de calcular, dividido entre la potencia RMS asociada a la parte inductiva, nos da un factor de potencia de 0.637. En el caso de las formas de ondas presentes en el circuito, tanto de B sub 0 como ID1 e ID2, observamos que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada en el semiciclo entre 0 y pi, ¿verdad? Donde D1 conduce, y vale 0 cuando D1 deja de conducir y D2 se activa, el diodo de marcha libre se activa. Por lo tanto, tenemos la forma de onda que está allí. En cuanto a la corriente, si la inductancia es lo suficientemente grande, la corriente promedio tiende a ser una corriente constante de 13.5 amperios. Siendo así, en el caso del diodo 1, cuando ese diodo conduce, va a pasar una corriente de 13.5 amperios durante todo el semiciclo de 0 a pi. Y luego, cuando ese diodo se apaga, la corriente vale 0. En el caso del diodo 2 es lo opuesto. Mientras el diodo 2 no conduce en el primer semiciclo, la corriente vale 0, y luego cuando el diodo 2 conduce va a valer 13.5 amperios. Si I sub 0 vale 13.5, I sub 0 medios vale 6.75 amperios. Entonces eso nos da, digamos que como la especie de promedio de esa corriente, ¿verdad? Que es la mitad. Luego, según las especificaciones, que no supere el 10% de ese valor, de 13.5 amperios, entonces nos da 1.35 amperios. La impedancia Z1 asociada con el primer armónico va a ser 251 ohmios, ¿verdad? Por lo tanto, si decimos que la impedancia es R más J, el módulo de R más J omega L, eso va a hacer que el módulo sea igual a 251, sabemos el valor de R,
y despejamos de allí el valor de L que nos permitiría tener el circuito funcionando. Sería 0.67 henrys. Veamos ahora qué ocurre cuando tenemos un rectificador de media onda con una carga RC donde el condensador está en paralelo con la resistencia. La idea de este circuito es generar un voltaje lo más parecido a un DC a partir de una señal AC. Entonces eso implica filtrar la señal de entrada lo más fuerte que se pueda para tener algo muy cercano a un DC. Entonces durante el semiciclo de la parte del semiciclo positivo, cuando la señal entrada va creciendo y el condensador está inicialmente descargado, el diodo conduce y el condensador sigue al voltaje de entrada. El condensador y la resistencia siguen al voltaje de entrada. Por lo tanto, B sub 0 va a ser igual a B sub S. Eso va a ser más o menos entre 0 y pi medios. Cuando la señal llega a su máximo y comienza a descender, el condensador trata de evitar los cambios bruscos de voltaje, se desfasa un poco del voltaje de entrada y por lo tanto el voltaje en el cátodo va a quedar por un momento mayor que el voltaje en el ánodo del diodo. Eso hace que el diodo se apague y por lo tanto se abra el circuito. Y el condensador que estaba cargado al voltaje máximo empieza a descargarse a través de la resistencia. Cuando la señal de entrada pasa por el semiciclo negativo y vuelve a subir, en algún momento el voltaje que se está aplicando al ánodo del diodo va a alcanzar y superar el voltaje que tenga en ese momento el condensador y el diodo va a volverse a activar. Entonces el voltaje de salida va a seguir nuevamente a la señal de entrada hasta su máximo, que es el voltaje de pico. Y luego, nuevamente, cuando la señal cambia y empieza a descender, el voltaje en el condensador va a estar ligeramente desfasado de ese voltaje y por lo tanto el diodo se vuelve a apagar. Y así sucesivamente, de tal manera que se va a crear un valor sobre el condensador que tiene como una especie de promedio allí cuando se activa y se desactiva el diodo. La forma de onda esperada en el condensador y en la resistencia es como se muestra, de entre 0 y pi medios. No exactamente, básicamente en pi medios, pero puede haber una pequeña diferencia. El diodo deja de funcionar y empieza a descargarse exponencialmente hasta que nuevamente la señal, cuando regresa y supera el voltaje que tiene en el condensador en ese momento, vuelve a iniciarse otra vez un ciclo de carga que se va a ir repitiendo periódicamente. Entonces uno puede decir que si somos finos en las cantidades, el momento en que el diodo se apaga puede ocupar un ángulo θ, ¿verdad? No es necesariamente pi medio, sería un poquito más allá de pi medio, aunque típicamente se aproxima a pi medio. Y luego, después de haber pasado completamente el periodo 2pi, va a pasar un cierto ángulo alfa, que es en el momento en el que nuevamente el diodo se vuelve a activar. Eso va a crear lo que se conoce como un rizado, es decir, tenemos una variación muy pequeña en el voltaje de salida, donde tenemos un promedio que está continuo y el rizado, que es el que varía entre ese promedio y su valor máximo, el delta B 0. Vamos a ver entonces cómo representamos el voltaje de salida en función de estas dos situaciones, con el diodo encendido y con el diodo apagado. Con el diodo encendido, B sub 0 va a ser igual a la señal de entrada, B máximo seno omega t. Con el diodo apagado tenemos una descarga que comienza cuando B alcanza el ángulo θ. Entonces allá vamos a definir eso como B sub θ. Igual a la exponencial con caída negativa
de menos omega t menos tita dividido entre omega RC, que tiene que ver con la constante de tiempo del circuito. Entonces eso sería para el diodo apagado. De tal manera que cuando sube es una onda senoidal y cuando baja es una exponencial decreciente. B sub tita va a ser el voltaje máximo por el seno de omega t evaluado en tita. Calculamos la derivada para hallar la pendiente de la caída, ¿verdad? La derivada de la función omega t para hallar la pendiente sería Bm por el coseno de omega t. Y derivamos la función exponencial negativa para obtener la expresión de Bm por el seno de tita por menos 1 sobre omega rc por la exponencial negativa de menos omega t menos tita entre omega r por c. Derivando e igualando las expresiones, ¿verdad? Hacemos algo de matemática para despejar de allí una expresión que me permita cuantificar el valor de tita. Eso sería tita igual a la arcotangente de menos omega rc, ¿verdad? Y eso es igual a la arcotangente de omega rc más pi. Entonces, como les comentaba, esa cantidad de tita, que se puede determinar con mucha puntualidad, pero generalmente es un valor muy aproximado a pi medios. Y bueno, una vez obtenido el valor de tita, podemos completar las funciones asociadas al voltaje de salida. Una vez hecho lo anterior, tratamos de calcular ahora el valor de alfa, habiendo obtenido una expresión para el valor de tita, para lo cual vemos cuál es el momento en que la señal de entrada del generador alcanza el voltaje en el condensador, ¿verdad? Entonces igualamos ambas expresiones y sabemos que la corriente por el condensador se puede expresar como C por la derivada del voltaje en el tiempo, cambiando la variable de tiempo por omega t, pues nos quedaría que I sub c de omega t sería omega por c por la derivada del voltaje en función de omega t en el tiempo. Y pues sabemos que la corriente en el condensador, cuando el diodo está apagado, va a ser dependiente de la exponencial de caída negativa, y cuando el diodo está encendido va a ser dependiente del voltaje de entrada, en función de las derivadas, ¿no?, de cada una de ellas y dividido en función de R en el primero de los casos. Entonces, cuando el diodo está apagado, omega t está entre tita y 2pi más alfa, tendríamos la expresión que está allí, que es una expresión exponencial cuyo el voltaje allí aplica totalmente sobre R, por eso es que la corriente que da, que es la B tita seno, B máximo seno de tita entre R. En el caso del diodo encendido es diferente porque se igualan los voltajes y por lo tanto la corriente va a depender netamente del condensador. Entonces entre 2pi más alfa y 2pi más tita tenemos esa expresión que está allí. Ahora es interesante calcular la expresión de la corriente máxima que pasa por el diodo, que es cuando el diodo se enciende. La corriente por el diodo es la suma de la corriente por la resistencia más la corriente por el condensador. Entonces hallamos la corriente máxima en el condensador, ¿verdad?, que está asociado al ángulo alfa, que es el momento en que el diodo se apaga y empieza a circular corriente por allí. Y la corriente por la resistencia,
que depende netamente, ya la podemos asociar con el voltaje de entrada en el momento alfa, que es cuando comienza a circular corriente. Combinando ambas ecuaciones podemos obtener la corriente pico en el diodo, que depende netamente del ángulo alfa y de la resistencia del circuito. Ahora determinamos una expresión de el rizado, el voltaje de rizado de la salida. Es importante poderlo cuantificar para ver cuál es la magnitud del efecto del filtraje usando el condensador. Entonces, ese rizado tiene en la parte más alta al voltaje máximo y en la parte más baja va a depender del ángulo en el cual se va a encender el diodo. Entonces sería B máximo menos B máximo por seno de alfa, que sería la expresión general de ese rizado. Ahora bien, podemos obtener una expresión del rizado en función de los componentes del circuito, ¿verdad? Igualando los voltajes que tenemos presentes allí. Entonces, si de manera genérica expresamos delta V0 como más o menos el voltaje máximo menos el voltaje máximo por la exponencial, ¿verdad? Igualando esas cantidades, nosotros podemos tener una expresión de delta V0 que es más o menos B máximo entre F por R por C. De tal manera que podemos... Esta ecuación es bien importante para el diseño de este tipo de rectificadores, porque podemos jugar con la frecuencia de la señal de entrada, con el valor de la resistencia, con el valor del condensador y con el voltaje máximo que se aplique al circuito. Un poco las ecuaciones de diseño que uno ve en algún momento en materias previas. Veamos el ejemplo 12.9. El rectificador de media onda con carga RC tiene una fuente de 120 voltios RMS a 60 Hz, una resistencia de 500 ohmios y un condensador de 100 microfarads. Determine una expresión para el voltaje de salida, la variación de voltaje pico-pico en la salida, una expresión para la corriente en el condensador, la corriente máxima en el diodo y el valor de C tal que el rizado sea el 1% del valor máximo. Bueno, en cuanto a la expresión del voltaje de salida, sabemos que tiene dos posibilidades: cuando el diodo está conduciendo y cuando el diodo no está conduciendo. Entonces, aplicando las fórmulas vistas, lo primero que tenemos que hacer es cuánto vale el valor de θ, ¿verdad? Que es el momento en cuando el diodo se apaga, y el valor de alfa, que es cuando el diodo se vuelve a encender, dependiendo del ciclo de la señal de entrada. Entonces, si aplicamos las fórmulas vistas con los valores de θ y alfa, obtenemos que B sub 0 de omega t va a ser, por un lado, cuando el diodo conduce, 169.7 seno de omega t, y cuando el diodo no conduce va a ser la exponencial negativa, 169.5 por e a la menos omega t menos 1.03 entre 18.85. Entonces, eso es lo que nos daría la expresión segmentada de B sub 0 en dos términos, ¿no? En cuanto al rizado delta V0, ya sabemos cuál es la expresión que tiene ella en función del ángulo alfa. Nos da que delta V0 es igual a 43 voltios. La expresión de la corriente en el condensador, pues por supuesto tiene dos segmentos: el segmento cuando el diodo está encendido y el segmento cuando el diodo está apagado. Colocamos los valores de los componentes y los ángulos de encendido y apagado y nos da la expresión de la corriente por el condensador. En cuanto a la corriente pico por el diodo, bueno, de la expresión que se dedujo,
podemos calcular que la corriente pico es 4.50 amperios. La corriente pico en el diodo es importante en este tipo de circuitos porque permite dimensionar el diodo que se necesita. O sea, si yo puedo ir a las hojas de especificaciones de los diodos que puedo usar y tengo que buscar uno que pueda soportar esta corriente pico. Aparte de que en estos circuitos, cuando el diodo se activa, tiene que soportar un voltaje máximo de activación. Entonces, cuando uno va a las especificaciones del diodo, también tiene que buscar que ese voltaje pico que está en el circuito, el diodo lo tenga superior en sus especificaciones técnicas. En cuanto al condensador, bueno, despejamos de la expresión de delta V0 en función de los componentes del circuito y la frecuencia del circuito, y nos da que el condensador debería ser de 3333 microfaradios, perdón. Y el ángulo alfa asociado va a ser, con ese valor de ese condensador, sería 81.9 grados. Si usamos PSpice para simular el circuito, el voltaje en la salida, que es el voltaje en el condensador, va a tener el aspecto que ustedes ven allí, ¿no? Tenemos la señal de entrada que se manifiesta antes del diodo, una especie de senoidal, y el voltaje en el condensador, que vean que es como una especie de rizado. Ahí no se observa, debido a la escala, quizás el factor exponencial decreciente no se observa, parecía más bien una línea recta. Eso ocurre cuando la frecuencia de la señal de entrada hace que los periodos sean muy cortos. Entonces no le da mucha oportunidad al condensador de descargarse. Entonces se puede aproximar eso a una línea recta con pendiente negativa. Y eso se usa muchas veces para simplificar los cálculos. En vez de poner una expresión exponencial, se puede utilizar una expresión matemática como una recta con pendiente negativa para un determinado periodo de tiempo. Pero en todo caso, la señal que se observa es la esperada. En cuanto a la representación del diodo, observamos que en el primer ciclo la señal es grande del diodo, está alrededor, el voltaje, la corriente pico está alrededor de 6 amperios, pero ese es el inicio de la simulación. Ese siempre no es repetitivo, o sea, ocurre una sola vez y el resto es el que se mantiene. Entonces, cada vez que el diodo entra en conducción, que es el periodo que hay entre el momento en que el diodo está apagado y el voltaje en el condensador lo vuelve a encender, vemos los picos que son como delta de Dirac, pero un poco más ampliada en su base. Y vemos que efectivamente la corriente pico es un poquito mayor que 4 amperios. O sea que podríamos básicamente tener allí los 4,5 amperios que dieron los resultados. En todo caso, ese es el comportamiento de la corriente por el diodo. Si resumimos en una tabla algunos valores significativos, podemos determinar cuánto vale el ángulo alfa, que da aproximadamente 48 grados, el ángulo θ, que da 98.5 grados, el voltaje máximo sería 168.9 voltios, el voltaje de salida mínimo, que es cuando el condensador se detiene en su proceso de descarga, sería 126 voltios. Eso lo podemos calcular con las funciones matemáticas, ¿no? El delta V0 nos dio 42.9 voltios. La corriente pico es 4.42. Vean ustedes allí que el primer periodo, que es el que se repite, da 6.36, lo que corresponde con lo que se observa. Y la corriente pico en el condensador sería
4.2 amperios. Y pues el primer periodo, que es diferente, sería lo que marcaba, 6.39 amperios. En cuanto a otras variables que no son directamente medibles desde el aspecto gráfico, apelamos a la ejecución de comandos dentro del probe. Entonces podemos la función average puede permitir tener la expresión promedio de una variable, en este caso el promedio de la corriente por el diodo da 0.295 amperios, average de la que esté en la función del diodo. En el condensador podemos calcular el RMS, el valor eficaz, también como una función, que es la corriente RMS por el condensador sería 0.905 amperios. La corriente promedio a través de la resistencia, la potencia promedio a través de la resistencia es 43.8 vatios. La potencia promedio de la fuente sería menos 44.1 vatios y la potencia en el diodo sería 345 milivatios. Entonces allí se puede observar los valores determinados a través de funciones que están que se pueden usar dentro del SPICE, de la función PROE. Ahora veamos el tema de rectificación monofásica controlada de media onda. Todo es muy similar a lo que acabamos de ver, solamente que cambiamos el dispositivo semiconductor y lo cambiamos de un diodo a un SCR, donde el control lo da la señal de disparo que está en la compuerta. El SCR va a conducir cuando la señal de gate lo active y no va a depender de qué es lo que pase con la señal de entrada. Obviamente, si lo disparamos, el valor de la señal de entrada debe ser adecuado para sostener el SCR encendido. Pero mientras no le demos una señal de disparo en la compuerta, pues no va a haber voltaje de salida. Al cambiar esto de dispositivo, el momento en que se produce señal en la salida va a depender del ángulo de disparo, que es cuando efectivamente el SCR va a empezar a funcionar. Ese ángulo de disparo va a venir dado por alfa. Entonces el voltaje de salida va a tener un aspecto senoidal en el momento en que ese disparo ocurra, que es en el alfa. Entonces entre alfa y pi tenemos un voltaje de salida senoidal, ¿verdad? Que al derivarlo, dividirlo por 2pi nos da que un voltaje promedio de máximo entre 2pi pues, por 1 más el coseno de ese alfa. Por supuesto que el valor RMS va a depender también indirectamente de ese ángulo alfa, ¿verdad? Lo sustituimos en la expresión de voltaje RMS asociado a todo el periodo de control, o sea, cuando el SCR está apagado y el SCR está encendido. Obviamente cuando el SCR está apagado pues el voltaje vale 0 y la expresión del voltaje RMS pues sería B medio por la raíz cuadrada de 1 menos alfa sobre pi más el seno de 2 alfa sobre 2pi, aplicando la matemática correspondiente. Aquí podemos ver la forma de onda de los voltajes más importantes. El voltaje de entrada, una onda senoidal entre un máximo y un mínimo, ¿verdad? Y el voltaje de salida, que va a depender del ángulo alfa. Mientras no se dispara el SCR, el voltaje de salida vale 0. Cuando se dispara el SCR en alfa, entonces la señal de salida sigue a la señal de entrada hasta que la señal de entrada se hace negativa arriba, la primera onda, y cuando la señal de entrada se hace negativa, el SCR se va a apagar, por lo tanto su voltaje va a valer 0.
y va a permanecer así hasta que se le vuelva a dar un pulso de disparo, por la cual va a seguir el voltaje y luego se volverá a apagar solo. El voltaje en el SCR, mientras el SCR no está encendido, ¿verdad? Mientras el SCR no está encendido, él va a seguir el voltaje de entrada porque es como un circuito abierto. En el momento en que se le da el pulso de disparo en el ángulo alfa, él se enciende y su voltaje va a valer 0 hasta pi. En el momento en que el voltaje se hace negativo, el SCR se apaga y sigue a la señal de entrada nuevamente. Veamos el ejemplo 1210. Diseña un circuito para producir un voltaje promedio de 40 voltios sobre una resistencia de carga de 100 ohmios a partir de una fuente de corriente alterna de 120 voltios RMS a 60 Hz. Determine la potencia absorbida o disipada por la resistencia y el factor de potencia correspondiente. Bueno, comenzamos calculando el ángulo alfa, que es el que condiciona en su mayor parte del voltaje presente en la salida. Aplicando la matemática correspondiente, hallamos el valor de alfa y nos da 61.2 grados. Luego calculamos el valor RMS correspondiente en función de ese ángulo alfa, nos da 75.6 voltios. Calculamos la potencia R, ¿verdad? Y nos da que esa potencia, que es B cuadrado entre R, nos da 57.1 vatios. Y luego calculamos el factor de potencia, que es P entre S, y nos da 0.63 de factor de potencia. En el caso de un circuito rectificador de media onda controlado con carga RL, bueno, lo único que varía es la naturaleza de la carga. Ahora es una resistencia con una inductancia. Ya sabemos de experiencias previas que la inductancia tiene un efecto directo sobre la corriente, ¿verdad? Y hace un desfasaje que está asociado a ella debido a que la inductancia se opone a los cambios violentos, por decirlo de una manera, o súbitos de corriente. Entonces hay que tomar en cuenta que a la hora de expresar esa corriente tomamos en cuenta que hay una inductancia y eso de alguna manera termina afectando el SCR. ¿Cómo? Por un lado está el ángulo de disparo, eso no tiene nada que ver directamente con la inductancia, es algo temporal cuando ocurre, pero el apagado del SCR sí se va a ver afectado, porque mientras haya corriente pasando por el SCR, él se va a mantener encendido de manera similar a un diodo. Bueno, las formas de ondas de voltaje, pues más o menos ya podemos pensarlas, ¿no? Tenemos el voltaje de entrada senoidal como fuente básica. El voltaje V sub R no se manifiesta hasta que se dispara, por lo tanto vale 0 hasta que en el momento alfa se le da un pulso en la compuerta. En ese momento el voltaje en la resistencia empieza a fluir, ¿verdad? Y teóricamente debería apagarse cuando la señal de entrada se hace 0, pero como hay un desfasaje respecto a la corriente, entonces todavía va a haber corriente circulando por el SCR, por lo tanto lo mantiene prendido hasta que se apaga completamente, que es en el momento beta. Entonces en ese momento el voltaje en la resistencia se hace 0 hasta que llega el siguiente disparo en alfa y se vuelve a repetir el ciclo. O sea, 0, un comportamiento cuasi senoidal desfasado, 0, comportamiento cuasi senoidal desfasado. En cuanto a B sub L, si no hemos disparado el SCR, pues vale 0, obviamente, porque está totalmente descargado. En el momento que lo disparamos, el voltaje en el inductor sigue de un aspecto cuasi senoidal, pero desfasado a la señal de entrada, con un comportamiento decreciente.
Cuando pasamos por V sub pi, por el voltaje pi, debería apagarse, pero como se mantiene encendido el SCR por efecto de la corriente, el voltaje en la inductancia se va a hacer cero efectivamente en beta, que es cuando se apaga. De allí, ese voltaje, una vez que está apagado, vale cero hasta que se vuelve a encender. Como ustedes observarán, tiene un aspecto cuasi senoidal, pero desfasado de la señal de entrada. En el caso del SCR, observamos que mientras el SCR no está disparado, es un circuito abierto. El SCR sigue la señal de entrada perfectamente. Y cuando el SCR se activa, se convierte en un cortocircuito. Y ese cortocircuito va a dar un valor cero hasta que llega a beta. En beta se vuelve a abrir y por lo tanto sigue la señal de entrada hasta que llega otra vez el ángulo alfa y lo vuelve a encender, haciendo que todo el procedimiento se repita completamente. Ahora procedemos a hallar la expresión de la corriente en el circuito. Sabemos que I va a ser la componente de una parte forzada, la respuesta forzada y la respuesta natural. La respuesta forzada va a depender de la señal de entrada, entonces la cual es B máximo entre Z por el seno omega T menos tita, que es el desfasaje, y la respuesta natural va a depender de la exponencial decreciente, que es A por E a la omega T menos omega tau. Sabemos que esa respuesta natural, cuando se evalúa en el ángulo alfa, va a valer 0, por lo tanto podemos esperar el valor de la constante A partir de las fórmulas correspondientes. La corriente va a valer 0 en ese ángulo alfa. Y sabemos que hay dos posibilidades, ¿no? Posibilidad 1, cuando el SCR está activo, sabemos que empieza en alfa y se apaga en beta, ¿verdad? Por lo tanto, la expresión viene dada por la corriente que obtuvimos y vale 0 en los otros casos. Entonces, una vez con eso, vamos a hallar el ángulo beta. Entonces hallamos la corriente en beta. Ahí la corriente va a valer 0, que es cuando se apaga. La sustituimos en la expresión anterior. El voltaje de salida, que está presente solamente entre el ángulo alfa y el beta, pues lo podemos calcular como 1 sobre pi por la integral entre alfa y beta de B máximo seno de omega t de omega t. Y la corriente, a partir de ese voltaje, ¿verdad? Pues sería 1 sobre 2 pi por la integral entre alfa y beta de la corriente que obtuvimos en función de omega t. Y el valor de la corriente eficaz sería la raíz cuadrada de 1 sobre 2 pi entre alfa y beta de la corriente al cuadrado omega t de omega t. Son fórmulas que ya nos son bastante familiares. Veamos el ejemplo 1211. Para el circuito rectificador se sabe que la corriente es de 120 voltios RMS a 60 Hz, la resistencia es de 20 ohmios, la inductancia es de 0.04 henrys, el ángulo de retardo es de 45 grados. Determine una expresión para E sub t, la corriente promedio, la potencia absorbida por la carga o disipada por la carga, lo que sea, y el factor de potencia. Bueno, hacemos algunos cálculos preliminares. El voltaje máximo va a ser 169.7, que es 120 veces raíz de 2. Calculamos la impedancia o la evaluamos en R y en L. A la frecuencia de 60 Hz nos da 25 ohmios. Tita, que depende del periodo decreciente de la señal, de la exponencial negativa, ser asociado a la constante de tiempo. Tenemos que es la arcotangente de omega L entre R, y eso nos da 0.646 radianes.
La constante omega t, que depende de la constante de tiempo también, y la frecuencia nos da 0.754. La especificación del problema que dice que alfa vale 45 grados, es el equivalente en radianes 0.785. Con toda esa información, pues evaluamos lo que sería la expresión de la corriente con todos esos datos, ¿no? Donde, en la región donde sabemos que está activa, que es entre alfa y beta. Estimamos el valor de beta, que es cuando se apaga el SCR, sería 217 grados, lo que está bien. O sea, estos valores siempre ponerlos en contexto. Se supone que beta es un poco mayor que 180 grados, o sea que da 180 grados y continúa todavía encendido el SCR. Es importante a veces concientizar estas cosas porque cuando uno comete un error involuntario de cálculo, si el valor les da, no sé, 159 grados, ustedes pueden decir, no, pero aquí hay algo malo, o mejor me equivoqué metiendo los valores en la calculadora o algo. Entonces, ojo, ¿no? 217 es un valor que luce razonable y de acuerdo a lo esperado. Definimos un gamma que es la diferencia entre beta y alfa, que nos da 172 grados. Ahora evaluamos la corriente promedio y sub cero con la expresión que obtuvimos y nos da 2.19 amperios. Por otra parte, la corriente RMS también la evaluamos junto con los valores que obtuvimos. Nos da 3.26 amperios. Fíjense que da mayor que la anterior, ¿no? Tiene que ser así porque al elevarla al cuadrado todo lo que está ahí se vuelve positivo. Por lo tanto, ese valor tiene que dar mayor que el promedio que toma la parte positiva y la parte cero, pues, como decir algo, ¿no? Entonces hay un promedio ahí que baja. Y la potencia asociada sería el IRMS al cuadrado por R, nos da 213 vatios, y el factor de potencia, que sería P entre S, sería 0.54. Siempre es importante reflexionar sobre los resultados para ver si están de acuerdo a lo esperado. Ahora tenemos el rectificador controlado con carga inductiva, pero además le colocamos una fuente de C. Es decir, que hay una fuente de C que recibe parte de la energía que entrega la fuente de entrada, cosa que ya evaluamos un circuito no controlado. Vamos a introducir el concepto de alfa mínimo, que es el ángulo mínimo de disparo que se debe a la presencia de la fuente de C. Como la fuente de C está aplicado al cátodo del SCR, se supone que en principio, mientras la fuente de entrada no alcance el voltaje de C, aunque le demos un pulso de disparo, él no va a funcionar. Entonces el ángulo mínimo para que el sistema trabaje va a venir expresado en función de ese voltaje. Entonces podemos definir que el alfa mínimo es el arcoseno de B de C entre B máximo, ¿no? Del resto, bueno, la expresión de la corriente con sus dos partes, que son el forzado y el natural, más la incorporación de la corriente asociada a la fuente de C, que sería B de C entre R, con valor negativo, por supuesto, ese término, porque recuerden que cuando hacemos la descomposición de los dos circuitos, uno queda con voltaje de entrada cero. Entonces el recorrido da menos BDC entre R. Y la constante A también ya la hemos obtenido para poderla sustituir en la expresión de la corriente, que es igual a menos BM entre Z por el seno de alfa menos tita más BDC entre R por E a la omega T entre omega tau. Veamos el ejemplo 212. El rectificador de media onda controlado tiene una entrada corriente alterna de 120 voltios RMS 60 Hz
R igual a 2 ohmios, L igual a 20 milihenries y el voltaje de C 100 voltios. El ángulo de retardo es de 45 grados. Determine una expresión para la corriente, la potencia absorbida por la resistencia y la potencia absorbida por la fuente de corriente continua. Bien, en función de los datos, empezamos a hacer algunas cuentas. V máximo 120 Rg2 es 169.7 voltios. El valor de la impedancia RL 7.80 ohmios. El ángulo tita de fasaje, que es la arcotangente de omega L entre R, eso nos da 1.312 radianes. La constante omega tau es omega L entre R a 3.77 y el alfa de disparo es 45 grados, es igual a 0.85 radianes. El alfa mínimo lo estimamos, que es lo que tardaría nuevamente el voltaje de entrada en alcanzar a VDC, eso da 36 grados. Quiere decir que si yo disparo en 45 estoy bien, porque ya yo he alcanzado los 50 voltios y el SCR está listo para trabajar. Si me hubiese dado un alfa mínimo, no sé, de 50 grados, entonces no se hubiese podido lograr nada, porque nunca se va a disparar, se va a encender el SCR. Entonces es realmente factible que todo funcione porque se supera el alfa mínimo con el alfa especificado. Una vez hecho todo esto, estos cálculos, hallamos la expresión correspondiente de la corriente u su omega, ¿verdad? Para el ángulo entre alfa y el ángulo de apagado beta. ¿Ok? Luego calculamos la corriente RMS en función de la expresión entre alfa y beta, ¿verdad? La corriente RMS con esos dos ángulos, lo cual nos da un valor de 3.90 amperios. Calculamos la potencia asociada a esa corriente, nos da 30.4 vatios. Calculamos la corriente promedio, ¿verdad? Entre alfa y beta da 2.19 amperios. Y la potencia asociada a la fuente de C, que da 219 vatios. Son cálculos básicos que ya conocemos.